Buenas noches, hermanos. Amén. Buenas noches. Voy a poner un cronómetro para no pasar. ¿Contento porque están en la casa del Señor? Amén. Yo he titulado esta prédica, esta porción bíblica, ¿por qué venir a la iglesia? Amén. ¿Por qué ir a la casa de Dios? Buscamos en la Biblia, el que tenga Biblia, en Mateo, libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20. Mateo, capítulo 18, versículo 20. Amén. ¿Ya lo encontró Isabel? Amén. En el nombre de Jesús, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Gracias, Señor. Antes de empezar vamos a orar. Padre Santo, en nombre de Jesús, Amén. te damos las gracias porque nos permitiste llegar a tu casa, a alabarte, a bendecirte, Amén. a entregar nuestras cargas, Señor. Gracias. Padre Santo, llénanos de tu presencia, tu Espíritu Santo. Amén. Que tu Espíritu Santo pueda hacer hablar a través de mi boca lo que Amén. tú quieres hablar a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay personas, quizás ustedes habrán escuchado algunas personas que dicen, no necesito ir a la iglesia, si Dios está en todos lados, Dios está en todas partes. Y es cierto, Dios está en todas partes, es omnipresente. Pero, entonces, ¿por qué Jesús dijo, donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo? Cuando alguien me dice eso, yo siempre me viene a la mente ese pedacito de la Biblia, donde dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, por más que uno esté en la casa orando, uno cree que es lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo. A otras personas dicen, yo soy un cristiano, leo la Biblia y veo prédicas por internet, por YouTube. Y es cierto, hoy hay muchas prédicas que podemos ver por el Facebook, por YouTube, y es bueno. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que venir a la casa del Señor. Amén. No es lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo empecé mis primeros pasos como cristiano, decía lo mismo. Decía lo mismo. Y cuando yo tomé el valor de ir a una iglesia por primera vez, me di cuenta que yo veía cosas en ese lugar que nunca antes lo había visto. Vi personas que se sanaban. Y eso nunca lo había visto antes. Vi cosas que de otra forma no lo hubiera visto. Y yo lo vi cuando fui a la iglesia. Estoy hablando de mi caso personal. Me di cuenta que ir a la iglesia era súper importante. Cuando yo fui a la iglesia la primera vez, el pastor, yo siempre me sentaba al último, porque no quería que todo el mundo me vea. Y el pastor decía, bueno, vamos a levantar las manos para orar. Yo no levantaba. Vamos a cerrar los ojos. Yo no cerraba los ojos. Yo estaba así, mirando quién levantaba la mano y cómo cerraban. Estaba de espectador. Y yo, pero me movía. Fui como curioso, porque me impresionaba la pasión, cómo esas personas sentían la presencia de Dios, cómo entregaban sus oraciones, sus cargas al Señor. Y yo no hacía nada, sin embargo me impresionaba, pero no lo hacía. Estaba duro, mi corazón cerrado. Y me fui de ese lugar, de la iglesia. Y el otro domingo iba lo mismo y no hacía nada de lo que el pastor le decía. Cierra los ojos y levante la mano, vamos a orar. No hacía nada de eso, como espectador. Bueno, pero me maravillaba de las cosas. Y después cuando algunos pasaban a dar testimonio, me maravillaba de los testimonios que decían esa gente. Digo, wow, Dios está vivo. Aleluya. Porque veía milagros que Jesús hacía cuando vemos las películas que está en la Biblia, que sanaba enfermos, paralíticos, ciegos. Yo eso lo veía en la iglesia.
Y antes yo no lo veía, porque no estaba congregándome a ninguna iglesia. Y eso a mí me empezó a abrir mi corazón. Es tan importante ir a la iglesia. Es tan importante. Cuando uno tiene problemas en sus dientes torcidos, ¿qué hace uno? Va al odontólogo para que con el especialista, que es el ortodoncista, nos ponga el aparato, o sea, el bracket, para corregir para alinear los dientes, por una cuestión de estética, porque nadie nos gusta tener los dientes torcidos, o sí, no sé ustedes, yo. Entonces, y uno va al ortodoncista y te pone esos brackets, y no es que ya te corregiste, después de 15 días o 30 días tienen que volver a la ortodoncista para hacer los ajustes, para que poco a poco te vayan ajustando, alineando los dientes. Y lleva meses, quizás años, depende de la gravedad. Y poco a poco tiene que ir a la ortodoncista para que vaya haciendo los ajustes. Y después se van alineando y uno se ve mejor. Y después poco a poco la ortodoncista te va a ir sacando con el tiempo, cuando ya te va haciendo menos ajuste. Y cada ajuste le duele cuando uno, no sé si alguno pasó por eso, duele esos ajustes en los dientes. Cuando nosotros, antes de venir a la iglesia, veníamos torcidos, como si tuviéramos los dientes torcidos, viviendo un mundo de pecado, haciendo cosas que creíamos que estaban bien, pero ante los ojos de Dios no estaban bien. Pero también en algunas cosas éramos conscientes que no estaban bien, sin embargo lo hacíamos, y eso es peor. Y cuando venimos a la iglesia, empezamos, es como si yo viniera acá con ropa y no me diera cuenta que mi ropa está sucia. Y cuando yo vengo a la iglesia y poco a poco el Espíritu Santo te va revelando que la vida que tenías allá afuera de la iglesia no era lo que Dios está acá en la Biblia. Y entonces, y ahí empezás a darte cuenta, mira, acá tengo una mancha, no me había dado cuenta. Tengo una mancha, nunca lo vi. Y eso así poco a poco es el pecado. Y uno va viviendo una transformación. Poco a poco nos vamos dejando aquello que hacíamos. Nadie, o por lo menos, no sé, no fue mi caso. Yo lo cambié de la noche a la mañana. Fue un proceso. Yo creo que eso es para todos. Un proceso. Poco a poco fui dejando lo que no era de Dios. Y eso lo fui descubriendo cuando venía a la iglesia. Podía leer la Biblia y hay cosas que no entendía. Pero cuando yo venía a la iglesia, el pastor te explicaba de tal forma que te hacía entender lo que estaba escrito. Yo entendía. Y cuando yo entendía, ya dependía de mí dejar eso que no sirve, que no agrada a Dios. Nuestro Señor empieza a ajustar tus dientes. Amén. Hacer como el ortodoncista lo hace con el que tiene ese problema en sus dientes. Poco a poco el Señor va corrigiendo tu vida y te vas a ir despojándote de eso que no agrada al Señor. Hay personas que dicen, no, pero hoy no voy a ir a la iglesia porque me duele la cabeza. Con más razón, tienes que ir a la iglesia porque te duele la cabeza. No voy a ir a la iglesia porque justo es mi cumpleaños de mi primo, me he invitado a mi primo, ¿no? Como deja mi primo. Eso es como decirle, Señor, mi primo es más importante que tú. Eso estamos diciendo cuando fue el cumpleaños de tu mamá, de tus hijos, y no vienes a la iglesia. Eso está diciéndole al Señor que él o ella es más importante de venir a alabar al Señor. Porque el mes trae 30 días, 31. ¿Y cuántos domingos trae un mes? 4. De 31 días, 4 mínimamente le tienes que dedicar al Señor. Mínimamente. Porque se trata de tu salvación. No se trata de venir acá, solamente se trata de la salvación. Si hoy murieras, ¿estás listo para morir? ¿Estás seguro que si hoy mueres, aún así, siendo cristianos, estás seguro que vas a ir al cielo y no al infierno? ¿Realmente estás seguro que hay cosas que ya dejaste completamente?
Quizás sí, quizás no. Si él no, continúa viniendo a la iglesia. Porque un día vas a estar mejor preparado para ese último día. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a ti, Señor. En la iglesia se viene a aprender de la palabra de Dios para estar en la presencia de Dios. Para oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Amén. Si no escuchamos si no oímos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener fe? Si la fe viene por el oír. Venimos a oír a alguien que está mejor calificado, en este caso el pastor. Venimos a la iglesia, es importante para participar de la adoración como pueblo unido. En el libro de Salmos, capítulo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos juntos habiten juntos y en unidad. Si fuera que Dios está en todas partes, yo no necesito ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué la Biblia dice esto? Aquí dice: mirad cuán bueno es y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en unidad. Juntos. Aleluya. Y en el versículo del 3 dice: porque allí mandó Jehová bendición y vida eterna. Amén. Porque ahí mandó Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos congregados. Entonces es una mentira del diablo cuando estas personas dicen eso. Y se creen inteligentes lo que están diciendo. Como si fuera muy así, como que se siente que están seguros de lo que están diciendo. La Biblia dice: mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Amén. Por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento es igual a ignorancia. Antes de venir a la iglesia, ustedes y yo ignorábamos las cosas de Dios. Ignorábamos las cosas del Señor. Debemos venir a la iglesia para ejercitar los dones del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos ha regalado a nosotros dones espirituales, y es aquí cuando los descubrimos. Yo tengo el don de la sanidad, yo tengo el don de esto. Aquí lo vamos descubriendo y los vamos poniendo en práctica, los vamos ejercitando lo que Dios nos regaló por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Te parece poco? Santo. Debemos venir a la iglesia para traer las cargas a Dios y Él nos hará descansar. Porque Jesús dijo: venid a mí los trabajados y los cargados y trabajados, y yo los haré descansar, porque ligera es mi carga. En la semana pasamos por situaciones, y allá afuera, cuando salimos de la iglesia, el diablo nos está esperando. Está como el león rugiente buscándonos. Imagínate, si te está esperando apenas salimos, entonces ¿qué? Digamos mañana, pasado, ya es como no, realmente es importante venir a la casa del Señor. Sí, Señor, gracias. Jesús es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Porque es así, está escrito. Cuando venimos a la iglesia, crecemos espiritualmente. O recuerde cómo estaba, en qué nivel espiritual estaba usted antes de venir a la iglesia. O hace un mes atrás, o hace 2 años atrás. No sé cuánto tiempo es cristiano. Medite cómo ha evolucionado, en qué nivel usted está espiritualmente, y habrá notado que está creciendo. Amén. Y eso es bueno. Amén. Gracias, Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La pregunta es: ¿yo soy eso de los que a veces tienen esa costumbre de no venir a veces? ¿O viene todos los domingos? Venir a la iglesia te permite identificarte como un cristiano genuino.
Aleluya. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no necesito ir a la iglesia. Y son cristianos, dicen que son cristianos. No es un cristiano genuino. Cristiano genuino es cuando viene todos los domingos y más a la iglesia. Si viene el jueves, mucho mejor. Pero no podemos no venir a la iglesia, pase lo que pase. Yo me acuerdo cuando yo empecé como cristiano, vivía en Córdoba y veía un programa de televisión que decía que invitaba a ir a la iglesia. Yo decía, no, voy a ir porque realmente tengo que ir. Y llegaba el domingo y algo pasaba y no iba. Digo, y en la semana veía de nuevo, invitábamos a la iglesia, veía por la televisión y no iba. O sea, quería ir, pero llegaba el sábado o el domingo antes de ir a la iglesia, algo pasaba. Alguien me llamaba, un cliente, una invitación, no sé, pasaban cosas que nunca podía dar el paso de ir a la iglesia. Y un día en la televisión decía el pastor, en la televisión, cuando usted quiera venir a la iglesia y le pasan cosas y justo alguien lo llama, tiene invitaciones, algo pasa y no viene, es porque Satanás sabe cómo su vida va a cambiar cuando usted venga a la iglesia y le va a poner distracciones, urgencias, alguien lo va a llamar, alguien lo va a invitar para una cosa, le va a caer parientes de golpe sin avisar. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a identificar cómo trabajaba Satanás para que yo no vaya a la iglesia. Y cuando digo, no, yo soy más inteligente que el diablo, voy a ir, lo decido yo, no el diablo. Y tomé la decisión de ir, no importa si llovía, si tronaba, si lampagueaba, si caía piedra, no importa, yo tomé la decisión de ir. Cuando yo tomé la decisión de ir, empecé a darme cuenta que yo podía tener control de mis decisiones y no el diablo sobre mis decisiones. Empezaba a darme cuenta cómo trabaja Satanás, le pone distracciones para que no venga. O puede cosas así como el dolor de cabeza, y creen que cuando uno ignora es porque Satanás pone un dolor de cabeza para que no vengas. ¿Le ha pasado una vez? Venir a la iglesia te ayuda a mantenerte en forma espiritual. Amén. En forma espiritual. Cuando uno está medio gordito, obesito, lo que sea, va a ponerse en forma físicamente, hace ejercicio, corre, hace algún tipo de actividad para estar en forma física, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos para estar en forma espiritual. Santo, Para estar más fuerte ante las aleluya. cosas del diablo. Ya Señor. me pasé el tiempo. Siga. Mire que el pastor me autoriza. Cuando vienes a la iglesia, le estás enseñando a tus hijos la importancia de ir a la casa de Dios. Y tus hijos te están mirando. Aunque no vengan, te están mirando. Nosotros debemos ser el ejemplo para nuestros hijos, aunque no vengan. Y si vienen mejor, aunque no vengan, tiene que dar el ejemplo siempre. Señor. Debemos venir a la casa de Dios, a la iglesia, para dar ánimo al pastor. Amén. Porque es la persona que Dios ha elegido. Él no se puso solo aquí. Dios lo ha elegido. Imagina que usted es pastor o pastora y que está acá y hace un esfuerzo, todo, la crítica y todo, y no viene nadie, o vienen 2 o 3. ¿Cómo se sentiría? Frustrado, ¿verdad? Pongámonos en la piel del pastor. Cuando tenemos el grupo de WhatsApp, alguien, pastor, o alguien puede orar por mí, por tal situación, por esto, por aquello. El primero que está orando el pastor, ¿por qué no voy a ir a la iglesia? Si el pastor está orando por nosotros. No es la razón principal para venir a la iglesia, porque nosotros venimos a adorar al Señor, no por el pastor, pero si podemos agregar a la lista, bienvenido sea, porque vale. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que ha nacido de nuevo va a sentir por dentro el deseo de ir a la iglesia. Cuando usted no viene a la iglesia y le da lo mismo no ir, no siente nada, usted no ha nacido de nuevo. Cuando usted por H y por B no puede venir a la iglesia porque
no sé, hay cosas que pueden pasar y se sienten mal, se sienten tristes, es porque usted ha nacido nuevo, porque es el Espíritu Santo que está hablando de usted, porque usted ha nacido de nuevo y le duele no ir a la iglesia. Amén. Le duele. Amén. Eso es una buena señal. Cuando se le da lo mismo, nace de nuevo, le falta. Y como cristianos tenemos diferentes niveles de madurez. Amén. Diferente. La pregunta es, ¿en qué, cómo está cada uno de ustedes? ¿En qué nivel está? Del 1 al 10, si tuviera que calificarse. Un 10, un 9, un 5. O sea, cada uno se ponga su calificación. ¿En qué nivel está? Del 1 al 10. La iglesia, venir a la iglesia es como el combustible donde nos llenamos de fuerzas espirituales. Amén. Amén. Imagina que usted tiene una moto, un vehículo, lo que sea, y el combustible que le va a poner le va a alcanzar hasta el sábado a la noche, al sábado a la mañana. No, nosotros venimos a la iglesia para cargarnos, para poner, como dijo el pastor el domingo pasado, poner Infinia, no sé, la mejor combustible, para que usted pueda llegar al otro domingo. Porque si usted no viene, el diablo ahí lo hace de goma. ¿No? Lo hace de goma porque lo agarró sin combustible. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien adorar, a quien devorar. Eso lo sabemos. Debemos venir a la casa del Señor, a la iglesia, a adorar a Dios. Amén. En Juan capítulo 4, versículo 6 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre busca a tales para que lo adoren. Amén. El Señor Dios nos está buscando para que le adoremos. Amén. Usted tiene 2 brazos, 2 piernas, veo que están completitos. Gracias a quién. Gracias, A Señor. Dios. Amén. Entonces, ¿por qué no va a venir a la iglesia? Amén. Primero a agradar a Por último, no ir a la iglesia es totalmente antibíblico. Amén. Amén. No sujetarse al pastor es totalmente antibíblico. Ah, pastor, ¿quién es para que me diga? El pastor, ¿eh? El pastor está para corregirnos, para ayudarnos, para que mejoremos. Amén. Es todo. Vamos a orar. Padre Santo, en nombre de Jesús, Amén. te damos las gracias porque estamos vivos. Depende de nosotros nuestra salvación, porque cada día es una oportunidad para que tú nos salves, para que podamos conservar, cuidar nuestra salvación y tú quitas nuestras cargas, nuestras opresiones. Le damos las gracias por nuestros hijos, por nuestros padres, hermanos, por el pastor, por la iglesia, por mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra y que esta palabra quede grabada para siempre en el corazón, en la mente y en el espíritu de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.